Bueno, gracias por permitirme nuevamente estar con ustedes aquí en esta clase. Vamos a tratar de ser un poco concretos y no lo cargues, ¿no? O sea, no, ahí está bien así, pero que él, o sea, es que le sirvas de apoyo más, no que lo a montones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les decía? Bueno, sí, vamos a continuar con nuestro análisis de las líneas de transmisión. Aquí empezamos en forma, pues, a mirar cómo son las cosas. Empezamos, pues, para poder recapitular un poquito, empezamos a encontrar lo siguiente, y es que nosotros en las líneas de transmisión empezamos a hacer un estudio rápido de lo que es la propagación sin pérdidas. ¿Por qué razón de la propagación sin pérdidas? Porque es que miren las ecuaciones a las que llegamos, son unas ecuaciones bastante grandes que relacionan el voltaje variable en el tiempo con la corriente variable, perdón, el voltaje variable en la posición con respecto a la corriente variable en el tiempo, y la corriente variable en la posición cómo varía con el voltaje con respecto al tiempo. Y luego encontramos las dos ecuaciones de onda que son bastante complejas, ¿no? Grandes. Pero si nosotros analizamos y hacemos R y G igual a 0, donde R es la resistencia de la línea de transmisión y G es las corrientes de fuga que se presentan por el condensador que existe pues en este. Entonces mire que este término se va a cero, este término se va a cero, este término se va a cero, todos estos términos se van a cero y nos quedan muy sencillas las ecuaciones. Bueno, aquí simplemente hice un recordatorio de lo que son los cálculos de los parámetros primarios de las líneas. Ahí están los dos cálculos. Los dos no, simplemente hay dos tablitas ahí. Esta me pareció muy completa, ese es el aporte que me hizo por ahí de algún texto el señor Daniel, donde aquí podemos hacer cálculos de bajas frecuencias y altas frecuencias. La verdad es que en realidad, de verdad, como diría mi madre finada, en realidad estas son las que utilizamos, las de altas frecuencias. Bajas frecuencias pues prácticamente no, porque la verdad esto no es muy útil. Utilizamos estas, son las ecuaciones que utilizamos. De hecho, por eso le digo yo, miren, un cable coaxial, usted para calcular la resistencia podría decir que es igual a RS sobre 2pi, 1 más 1, y usted mira en la anterior ecuación, en esta, y mira que es esta la expresión que nos dan. ¿Sí? Y si usted mira la L, como la calcula, es mu sobre 2pi, donde mu es la permitividad eléctrica por logaritmo de B sobre A, logaritmo natural de B sobre A. Usted mírala aquí, ¿dónde está la L? ¿Dónde está la L? ¿Dónde está la L? Aquí está la L, mírala. ¿Sí ve? Esto es. Entonces, la otra situación es que realmente la resistencia es la que cambia, ¿no? Pero bueno. Ahí se va, dijo un amigo cuando no voy a dar el detalle. Bueno, entonces vamos a analizar la propagación sin pérdidas. Empezamos a analizar y nos dimos cuenta que encontramos que las ecuaciones nos quedan, mire, esta ecuación de voltaje muy sencillo. Y asumimos una solución de esta forma. Una solución lo que pasa es que para tratar de resolver esta ecuación diferencial de segundo orden en derivadas parciales es un poco complejo. Y entonces, a tratar de hacer una solución de estas es un poco complejo. Entonces, lo que hicimos fue suponer una solución. Suponer una solución. Supusimos que vamos a tener como respuesta aquí lo que tenemos que encontrar es V, es decir, el voltaje, que cambia con respecto a la posición y con respecto al tiempo. Asumimos que eran dos funciones, ¿sí? Una función con argumento t menos z sobre v y el otro una función con argumento t más z sobre v. Y esto lo que hacemos es que quiere decir que hay dos funciones, una función f1 y una función f2, que la vamos a anotar como v más v menos, y estas dos en últimas lo que quieren decir es que indican dos ondas de voltaje, y esta, acuérdense de las gráficas que hacíamos, cuando tiene el signo menos, esto significa que se está desplazando de izquierda a derecha, y esta F2 se está desplazando de derecha a izquierda. Entonces,
Eso es como en esencia lo que nosotros queremos analizar. Y vamos a hacer lo siguiente. Pensamos que son dos ondas de voltaje, como le digo, una que va y otra que viene. Y vamos a mirar si verdaderamente estas son soluciones a nuestra ecuación diferencial. ¿Qué debemos hacer? Pues mire, sencillo. Primero debe usted coger la primera derivada con respecto a la posición, luego la segunda derivada con respecto a la posición y luego la primera derivada con respecto al tiempo y luego la segunda derivada con respecto al tiempo de esta función. Como la función la desconocemos, entonces lo que hacemos es sencillamente hacer lo siguiente. Cuando usted tiene esto, cuando usted tiene este tipo de funciones, usted debe aplicar la famosa regla de la cadena. Primero deriva con respecto al argumento y luego deriva el argumento con respecto a la variable. Entonces eso es lo que hacemos y bueno, obtuvimos lo siguiente. Si usted saca la primera derivada de la función con respecto al argumento, la voy a llamar simplemente f'. Aquí está, f1'. Y luego deriva el argumento con respecto a la posición. Si usted se da cuenta, t será constante, por lo tanto esto es 0. Menos, sale el menos, la derivada de z sobre 1 sobre v me queda menos 1 sobre v y la derivada de z me da 1, por lo tanto, esta sería la derivada, la primera derivada de la función con respecto a z. Si hacemos la primera derivada de esta función con respecto al tiempo, pues va a quedar, primero derivo la función con respecto al argumento, me va a quedar f1', y luego derivo esto con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo, ¿qué pasa? Me queda, pues esto se aplica a la ley distributiva de la derivada y me queda derivada de t con respecto a t, 1. Menos esta constante, pues nos da 0 y por lo tanto nos va a dar f1'. ¿Listo? Ahora, derivemos la primera nuevamente con respecto a la posición. Al volverla a derivar con respecto a la posición, me vuelve a dar otra vez menos 1 sobre v, y esto será menos por menos más, 1 sobre v por 1 sobre v, 1 sobre v cuadrado, y nos da la derivada de la f1 dos veces. Y si hago esto mismo, pues vuelvo y derivo, y me queda la misma. Pues la misma no, la misma pero derivada dos veces. Si yo reemplazo en esta ecuación que quiero reemplazar, que es la ecuación de onda, cojo esta función derivada dos veces con respecto a la posición y la reemplazo, entonces va a ser esta con respecto a la posición y la reemplazo, me va a dar f1'. Y en el otro lado, L por C por la derivada segunda del voltaje con respecto al tiempo. ¿Y eso qué nos va a dar? Con respecto al tiempo nos dio esto, f1'. Igualando esto nos queda de esta manera, miren. Y si nosotros cancelamos este término y despejamos v, que aquí está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar, y esta que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir, y luego para sacar la v pequeña, nos da 1 sobre raíz del c. Esto ya lo habíamos hablado antes, acuérdense. Ya lo habíamos hablado antes. Ya habíamos dicho que nosotros nos imaginábamos que en una línea de transmisión sin pérdidas, la velocidad era inversamente proporcional con respecto a L y a C. Es decir, entre más grande y más grande sea L y C, pues más lento va a viajar la onda. Entonces, bueno. Entonces, L por C es eso. Sencillamente, si más grande son los inductores, se va a demorar más en cargar y la onda se va a demorar más en viajar por el cable. ¿Listo? Entonces, esto lo hemos demostrado y hemos encontrado que esta señal de aquí sí es una solución a esta ecuación diferencial. Y lo más chistoso del asunto, que alguien me pregunta, o me preguntaba uno de sus compañeros, pues, el otro, porque uno está solito aquí. El otro compañero nos preguntaba, decía, bueno, ¿y qué es F1? ¿Y qué es F2? Pues son cualquier función que tenga como argumento t menos z sobre v y t más z sobre v. Así de sencillo, no es magia. Ahora, ya encontrando el voltaje que es que este es el voltaje, una función f de 1 que tenga como argumento t menos z sobre v más f2 que tenga como argumento t más z sobre 2, podemos tratar de aplicar las ecuaciones del telegrafista para poder encontrar la función de la corriente, a ver qué nos da. Entonces cogemos esto, muy bien, y ahora reemplazamos
reemplazamos, entonces, ¿qué debo hacer? Derivar la primera de voltaje con respecto a la posición y luego igualar de la derivada de corriente con respecto a la posición. Entonces, ¿qué pasa? Si usted hace este reemplazo, voy a hacer lo siguiente. Despejo de aquí la corriente, ¿sí? Entonces, este término que está menos L multiplicando, lo paso al otro lado a dividir, me queda 1 sobre L. Y, y lo que hago ahora es sencillamente hacer la derivada del voltaje con respecto a la posición. Cuando yo hago la derivada del voltaje con respecto a la posición, acuérdense lo que encontramos aquí, mire, esto termina siendo menos 1 sobre V. Acá como tenemos menos 1 sobre L, menos por menos nos da más. Y, y esto nos da menos por menos más y 1 sobre LV. ¿Listo? Entonces no hay ningún problema. Pero miren lo que hemos encontrado, muchachos. Que ahora yo voy a coger este diferencial del tiempo, lo paso hacia acá, integro aquí, integro acá. Cuando integro aquí me queda ahí. Cuando integro acá con respecto al tiempo 1 sobre LB, es que es sencillamente 1 sobre LB. Y estas integrales se pueden hacer independientes y la integral de F1', pues con respecto al argumento, pues nos va a dar la misma función. Entonces se nos cancelan las derivadas. Mire lo que quedó. Esta sería nuestra función de corriente, con una corriente que va y otra que viene. ¿Listo? Por eso este signo menos. Ahí lo demostramos simplemente porque así nos dio las derivadas, ¿no? Si usted analiza las derivadas nos dio así, de esa manera. Pero tenga muy presente lo siguiente, es que cuando hablamos de la corriente, miren, el voltaje está más arriba, menos abajo, la onda va, la que va hacia el generador es V más y va hacia allá, cuando llega allá se regresa, pero no cambia de polaridad, mire, el voltaje sigue siendo más arriba y menos abajo. Como no cambia la polaridad, pues los dos voltajes se suman. Esta es la onda que va, V más, y esta es la onda que viene, V menos. Listo. Ahora, cuando nosotros queremos encontrar la corriente, nos hemos dado cuenta que la corriente es el mismo voltaje, mire que este es el mismo voltaje, pero con signo menos, pero esta vez lo hemos multiplicado por 1 sobre LV. ¿Listo? Y la corriente sí cambia de signo, ¿por qué razón? Porque mire, esta corriente va y cuando se regresa, pues viene. Entonces, eso es la situación. Ahora, si usted divide, mire, el fasor de voltaje, o bueno, el voltaje, sobre la corriente, le va a dar la impedancia, ¿cierto? Bueno, entonces, si usted divide el voltaje sobre la corriente, ¿qué le da? La famosa impedancia. Y resulta que mire lo que nos da, pues que nos da 1 sobre LV, LV pequeño. Pues. El factor aparece multiplicando el voltaje para obtener la corriente. Por lo tanto, podemos decir que L sobre V es la impedancia característica de una línea de transmisión sin pérdidas y a partir de este momento la vamos a denominar Z sub 0. ¿Listo? Z sub 0. Entonces, mire, Z sub 0 es L por la velocidad, pero recuerde que la velocidad es 1 sobre raíz de LC, entonces me queda raíz de L sobre C. Ahora bien, lo que podemos determinar
son dos cosas. El voltaje, a ver, aquí son dos cosas. El voltaje que va, lo podemos multiplicar por Z sub 0 y la corriente que va. Pero cuando se devuelve, el V menos es igual a menos Z sub 0 por I menos. El menos, la razón de ser es lo que les acabo de decir. Es esto. El voltaje va y viene de la misma manera, mientras que la corriente sí cambia de sentido. ¿Listo? Ahora miren, ¿qué es lo que se ve? Lo que nosotros vemos es que la línea de transmisión acumula carga, ¿sí? Acumula carga. Y entonces vamos a tener que la tensión varía punto a punto. Mire, va cambiando a medida que va cambiando la posición y así se va a ver. No necesariamente de esa forma que vemos ahí, pero solamente es una imagen para que usted se dé cuenta. No se presentan máximos y mínimos así, solamente es una forma de representarlo, el voltaje y la corriente, ¿listo? Entonces, mire, una cosa importante que usted debe tener en cuenta es que la impedancia característica no es un elemento concentrado, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir? Que si yo conecto un generador y conecto una carga a través de una línea de transmisión con impedancia característica Z sub 0, no la puedo reemplazar con esto. No lo piense así. Porque la impedancia característica es distribuida. Si lo reemplaza, pues comete un grave error. Ahora bien, vamos a empezar con algo bien interesante, que es el estudio de las señales sin pérdidas, pero con voltajes sinusoidales. Ustedes saben perfectamente que, espérenme, voy a corregir esto porque se ve horrible así. Listo. Espérate, pues. Vamos a ver, propagación sin pérdidas con voltajes sinusoidales. Aquí, ¿qué es lo que sucede? La razón por la que vamos a estudiar las ondas sinusoidales es porque cualquier tipo de señal la podemos descomponer en una sumatoria discreta o continua de señales seno. Eso ustedes lo tienen claro, ¿no? Acuérdese de lo que son las series de Fourier, ¿sí? Las series de Fourier lo que dicen y determinan es cualquier señal periódica en el tiempo, usted lo puede representar como una sumatoria de señales seno y coseno. Entonces, cuando hacemos el análisis en frecuencia, simplemente tendremos que estudiar cada componente de frecuencia y después rearmar la señal original del dominio del tiempo a partir de sus componentes de frecuencia. Eso es lo que hacemos. Entonces, vamos a empezar tomando el voltaje así, como que f sub 1 es igual a f sub 2 igual a v0 coseno de omega t más t más phi, teta, más teta. Es fácil observar que si phi es igual a menos pi medios, si observamos que teta es igual a menos pi medios, entonces tiene un seno, porque recuerde que el coseno menos pi medios, o sea, menos 90 nos da. También tenemos que la frecuencia de las ondas es igual, la frecuencia es igual, es omega sobre los pisos, sigue presentándose igual, ¿sí? Más adelante vamos a analizar esta parte.
Entonces más adelante vamos a reemplazarla y entonces mire, si el argumento, ojo, si aquí, si esta es una señal, vamos a empezar tomando F1 y F2 como esta señal B sub 0, coseno de omega t más teta. Entonces, aquí lo que nos obliga es que la función hay que reemplazar la t por t más o menos z sobre vp, como la tenemos en el análisis anterior. Entonces, mire lo que sucede. Listo. Entonces, si reemplazamos la t por t más o menos z sobre vp, sí, mire, lo mismo. Ahora aplicamos distributiva y nos va a quedar wt más o menos w por z sobre vp más phi. Si aplicamos la distributiva nos quedará omega t más o menos beta por z más phi. Y aquí nos aparece un nombre técnico bien espectacular, que es lo siguiente. Hablábamos en la clase pasada también que lo que acompaña a la t es la frecuencia angular. ¿Qué significa frecuencia angular? Es saber la razón de cambio del ángulo con respecto al tiempo. Entonces, yo les decía que si este valor de aquí acompaña la posición, algo tendrá que ver con la razón de cambio del ángulo con respecto a la posición. Y efectivamente. Beta se le llama constante de fase. ¿Listo? A ese beta nosotros lo hemos llamado constante de fase. ¿Y por qué le decimos constante de fase? Porque esta es cómo cambia el ángulo con respecto a la posición. Este es cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo. ¿De quién? Venga. Bueno, entonces varias características que tenemos. La VP se le llama velocidad de fase porque se puede concluir de la ecuación anterior que esto es para una sinusoidal pura, es decir, que tenga una sola frecuencia. Aquí no pueden haber dos frecuencias. Y beta le llamamos constante de fase y es igual a omega sobre VP. ¿Esto de dónde salió? De aquí, mire, que es multiplicar omega y VP. Y ya me queda el Z. Espero que se entienda fácilmente cómo es esto. Entonces, la solución que encontramos es la siguiente. Vamos a encontrar una señal que va y otra señal que viene. Y por eso esto ya se le llama VF de forback y V de V, que es back. Es decir, se devuelve. Esto es menos y esto es más. Hacia adelante y hacia atrás. Se les conoce como formas reales instantáneas del voltaje, una señal de una línea de transmisión. Los términos omega t y beta z tienen unidades de ángulo, ¿no? Por eso yo les decía que omega, por ejemplo, tiene radianes sobre segundo y t es en segundo. Si multiplicas omega, que está en radianes sobre segundo, por t, que es segundo, pues segundos con segundos se cancelan y esto me queda en radianes. Entonces, beta también debe parecer algo parecido,
debe ser una unidad de ángulo, pero Z tiene las unidades en metros y beta debe tener algo que divida en metros y debe tener algo que multiplique en radianes para poder que quede en radianes. Por lo tanto, beta será radianes sobre metro. Entonces tiene unidades de ángulo, normalmente expresado en radianes, entonces omega será la frecuencia con los que nos indique el cambio de la fase con respecto al tiempo y beta nos dará el cambio de la fase con respecto a la distancia. Si evaluamos la unidad, si evaluamos la función en t igual 0, observemos que una función periódica siempre que se repita lo hace cada vez que se mueva lambda veces y por lo tanto lambda va a ser igual a 2pi sobre beta. Otra forma de verlo o es vp sobre f. ¿De dónde sacamos esto? Muy sencillo, mire, cuando yo me desplazo una longitud de onda, entonces, ¿qué va a pasar? Que es 2pi, es la distancia de un círculo, y beta es la constante de fase. Entonces, así funciona. ¿Listo? Tratemos entonces de calcular dónde obtenemos los valores máximos y mínimos de la ecuación de onda. Y eso, lógicamente, lo vamos a tener de esa manera. Recordemos que... Veía, aquí se me fue un pi mayúscula, ¿no? Que se me iría ese pi mayúscula. Vamos a editarlo. Aquí es... Qué lento está vuelto, por Dios. No. Ahí sí, que aquí se fue esta mayúscula. Listo. Entonces, tratemos de calcular dónde obtenemos los valores máximos y mínimos de la ecuación de onda de voltaje. Entonces, sencillamente, esto obtenemos que omega t menos beta z debe ser igual a esto, que es lo que acabamos de encontrar. Y esto sencillamente, cuando este ángulo se vuelva 2mpi, donde quiere decir que cada vez m varía desde 0 hasta infinito, cada vez que se ejecute que tenga este valor acá dentro, de este valor del argumento de la función, nos va a dar un máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque así funciona el coseno, ¿cierto? Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Coseno de 2pi, ¿cuánto es? 1. Coseno de 4pi, ¿cuánto es? 1. Coseno de 6pi es 1. Entonces, ahí obtenemos los máximos. ¿Listo? Claramente podemos analizar que la onda de voltaje con argumento omega z menos beta viaja su cresta y toda la onda en dirección positiva de la onda VP. La otra es podríamos decir que es, que la tiene, viaja su cresta y toda la onda en dirección positiva de z a una velocidad v, ¿sí? La otra es decir que la que tiene el argumento positivo viaja en sentido negativo. Entonces recuerden, la que tiene el argumento negativo va hacia allá y la que tiene el argumento positivo en beta va hacia el otro lado. Entonces usted lo debe tener claramente definido esto también, ¿no? Uy. Bueno, entonces... Ahora vamos a ver el análisis complejo de las señales sinusoidales. Vamos a hacer un leve repaso de lo que ustedes vieron en circuitos 2. Es mucho más fácil expresar una señal seno como funciones complejas. ¿Por qué razón? Porque ahí podemos ver fácilmente lo que es la amplitud y la fase. También, si se tiene dos o más ondas seno combinadas para formar la otra, es mucho más útil hacerlo en análisis complejo. Y para eso debemos encontrar o recordar la utilidad no, este es un teorema, ¿no? Un teorema o la utilidad
de Euler. Euler fue el que trabajó este número E y en honor a él se le puso el número de Euler. Y esto sí que es bastante útil, ¿no? Gracias a esto es que existen las comunicaciones, es que existe todo. E a la J, E a la más o menos Jx es igual a coseno de X, más o menos J seno de X. Con esto hemos hecho todo. Y entonces, esto sí que es bien útil porque usted se puede dar cuenta a partir de circuitos 2 donde podemos expresar el coseno y el seno como una parte real e imaginaria de esta respectiva expresión. Mírela cómo es. Si usted quiere expresar el coseno, le puede decir parte real de E a la más o menos Jx. ¿Esto es claro? Sí, profe. Bueno, listo. Esto pues yo creo que lo utilizaron ustedes en el semestre pasado. ¿O vos ya viste especiales uno? No, profe, recién estoy viendo, ahorita lo estamos viendo, es. Ah, cierto, claro que especiales es en sexto, ¿no? Sí, Ujú. profe. Listo, listo. Esperemos un segundito, por favor. Mírelo bien ahí y ya regresamos un segundito. Espérenme un momentico, voy a traerme un cafecito que estoy durmiéndome aquí. Debe un segundito.
Ahora sí, con vitalidad y energía. Ay, Dios. Bueno, entonces les decía, acordémonos de esto, entonces ya vimos que el coseno lo podemos representar como la parte real de e a la j más o menos jx. ¿Sí? ¿Por qué es la parte real? Pues si volvemos acá, mire, la parte real es coseno de x. Aquí está, mire, coseno de x. Pero también podemos decir como un medio de e a la jx más e a la j menos x. ¿Por qué? Porque e a la jx es coseno de x más j seno de x. Y este es coseno de x menos j seno de x. Si usted suma los dos, le da 2 veces coseno de x y con este 2 se cancela y también nos queda. Otra forma de representarlo es un medio de e a la jx más el complejo conjugado, que si usted hace distributivo, ¿no? Que no está pudiendo respirar o qué? ¿Por qué? ¿Cómo no? ¿Qué nalgota? Sí. Ajá. Ven un segundito. Profe, ¿está explicando? Sí, hermano, yo es que silencio. Qué pena, sí, sí, gracias. Entonces les decía, gracias, Sebastián, qué pena. Entonces, sí, claro, hablando aquí nomás. Bueno, entonces les decía, coseno de x y seno de x. Entonces, el coseno de x ya nos dimos cuenta que nos daba esto. ¿Por qué? Porque esto nos da seno de x. Y esto nos da coseno de x menos j seno de x. Si sumamos estos dos, se nos anulan lo imaginario y nos queda 2 veces el coseno de x. Dividido entre 2 me da coseno de x. Esto es coseno de x, mire. ¿Sí? Que si nosotros aplicamos aquí distributiva, nos queda un medio de e a la jx más un medio de e a la j a la menos x. Que esto lo podríamos expresar como un medio de e a la jx más el complejo conjugado. Recuérdense que el complejo conjugado es esta partecita, pues simplemente el exponente con signo cambiado. Para el seno de x es un poco diferente porque un medio de x menos e a la menos jx. ¿Listo? Si usted hace esto, le queda coseno de x más j seno de x. Y aquí nos queda, sin incluir el menos, coseno de x menos j seno de x. Al ponerle el signo menos, nos queda menos coseno más j coseno de x. Aquí sí nos van los cosenos y nos queda 2 veces j seno de x. Con este j se nos va el 2j y el 2j y nos queda seno de x otra vez. Si hacemos distributiva, pues lo mismo. ¿Sí? Yo creo que esto no es nada extraño, estos de circuitos 2 y pues ustedes lo conocen de alguna manera. Bueno, entonces recordemos entonces que j es la raíz de menos 1, eso ya lo sabíamos. ¿Que por qué utilizamos j y no i?
Pues porque el i es el número el que utilizamos para los imaginarios en matemáticas, pero en, ¿qué les digo? Pero en electrónica o en electricidad utilizamos J para no confundirlo con la I de corriente. Entonces simplemente es eso, no es más. Y aquí le ponemos raíz de menos 1, ¿sí? Y el CC es jugado, el término que lo precede. Entonces, por ejemplo, si este le pongo CC, pues el término que lo precede sería 1/2 más E a la menos JX. Y acá 1 sobre 2J, E a la menos JX. Eso significa la CC. Aplicando esto, entonces a nuestra onda de voltaje nos quedaría así. Ve, el voltaje que cambia con respecto a la posición y al tiempo va a ser igual a V sub 0. Recuerde que esto lo pusimos así porque esta es la amplitud. Coseno de omega t más o menos beta z más phi. ¿Sí? Este es el ángulo de fase, porque no sabemos qué ángulo de fase tiene. Si hacemos esa conversión para convertir esto, pues podemos aplicar esto, mire. ¿Qué debemos hacer? 1/2 de B sub 0, E a la J phi, que sería este argumento, por E a la más o menos J beta Z, por E a la J omega T, más el complejo conjugado, así lo dice esta expresión. Entonces, sencillo. Ordenando los términos, podemos observar que la primera parte, esto que está aquí, es simplemente la amplitud multiplicada por la fase, ¿sí? La amplitud multiplicada por la fase. Y a partir de este momento le vamos a llamar a eso B sub 0, ¿sí? Siempre que nos vayamos a referir a la amplitud de voltaje o de corriente, será de la forma compleja, es decir, que tiene una amplitud y una fase, eso es obvio. El voltaje inicial va a ser, no solo va a depender del V sub 0, que es la amplitud máxima, sino de un ángulo de fase que nos determine esto. Entonces, volvamos otra vez a recordar nuestros queridos fasores. ¿Qué era un fasor? Era sencillamente, el fasor, si ustedes se acuerdan, ¿qué es un fasor? Un fasor es un artificio matemático que sirve para poder notar una expresión sinusoidal en donde solamente vamos a ver la amplitud y la fase. Eso es un fasor y por eso se llama fasor. Y es para representar señales senos y cosenos o voltajes y corrientes, normalmente. ¿Listo? Entonces, si nosotros entendemos esto, veámoslo desde aquí, el fasor lo que hace es eliminar la dependencia temporal. ¿Qué quiere decir eliminar la dependencia temporal? Que yo ya no voy a tener en cuenta esta parte, que es la dependencia temporal, sino única y exclusivamente esta parte, mire. Y entonces el fasor va a ser igual a eso. Lo ves, B sub 0, E a la más o menos J beta Z por E a la J omega T. Mírelo. ¿Sí? Aquí, en este B sub 0, hemos incluido toda esta parte. Esto va a ser B sub 0. Y le vamos a decir B sub 0, E a la más o menos J beta Z por E a la J omega T. ¿Por qué ponemos más o menos beta Z? Porque la que está con menos es la que va y la que está con más es la que viene. Eso es todo, no es más. Entonces, listo. Bueno, aquí ya queda el fasor que aquí lo que queremos expresar es el voltaje complejo en función de la posición y del tiempo, va a ser igual a B sub 0 y a la más o menos J beta Z por J omega. Pero esto vendría a ser el fasor, ¿ya? Esto sería el fasor, porque esto es la dependencia temporal. Entonces, mire, aquí está el fasor. B sub S significa fasor y B sub C significa voltaje complejo. Pues no se vayan a olvidar siempre de esa notación que utilizamos. V mayúscula con su índice C significa voltaje complejo. Entonces aquí dice voltaje instantáneo complejo. ¿Y por qué hablamos de instantáneo? Porque depende del tiempo. Y esto se llamará el fasor de voltaje, sencillamente. Y mire que el fasor instantáneo depende de la posición y del tiempo, mientras que el fasor solamente depende de la posición. ¿Por qué? Porque le quitamos la dependencia temporal. Entonces aquí tiene sentido el fasor de voltaje si la señal cumple con que B sub 0 sea independiente del tiempo, es decir, que el B sub 0 va a ser inicial, entonces esto se puede hacer sin ningún inconveniente, donde decir que este B sub S solo depende de la posición. ¿Cuándo B sub 0 depende del tiempo? ¿Cuándo B sub 0 depende del tiempo? Esto ocurre cuando existen otras componentes de frecuencia en la señal. Y eso, pues lo que hacemos nosotros es simplemente determinar
pues si hay 3 frecuencias, 4 frecuencias, pues cada una las estudiamos independiente. Recordemos que un fasor se toma en el tiempo t igual 0, esto siempre lo deben tener presente, ¿no? Es como una foto de nuestra señal cuando el tiempo es igual a 0. Y si ustedes se acuerdan del circuito 1, pues simplemente acordémonos que los fasores nos facilitan muchísimas cosas, ¿no? Una de las cosas que facilita es que ya no tenemos que hacer esas ecuaciones diferenciales en donde eran bastante amplias las cosas, ¿no? Eh, sino que, ¿dónde está el teléfono? ¿Lo tienes tú, mi amor? Eh, sino que ya podemos, miércoles, aquí se me acabó el tiempo, ¿no? Entonces ya podemos mirar cómo es el cuento de nuestras señales y podemos visualizarla de esta manera, mire. Una forma que podríamos representar el voltaje real instantáneo de esta forma sería que el voltaje variable con respecto a la posición y el tiempo podría ser, así es como lo vemos, pero si nosotros lo tomamos de esta manera, coger el voltaje complejo que varía con respecto a la posición y el tiempo y solo tomamos la parte real, entonces sería coseno. O también podemos expresarlo como un medio de B sub S más el complejo conjugado. Y eso es así. Eso es así. ¿Sí? Lo que nos facilita el cambiar el modo fasorial es que los sistemas los podemos volver mucho más simples, ¿no? Mucho más, ¿cómo les digo? Mucho más, un sistema lineal, no tenemos que hacer ecuaciones diferenciales. Si lo vamos a hacer en términos de fasores, sería de esta manera, mire. Simplemente coger el fasor y multiplicarlo por el AJ omega y luego por un medio y más el complejo conjugado y tenemos la representación de nuestro voltaje. Entonces, esta sería nuestra representación fasorial, diría un amigo españolete. Entonces, con los fasores es mucho más fácil. Recordemos cómo se forman las ondas estacionarias gráficamente. Con esto termino. Acuérdense que las formas de onda estacionaria son lo siguiente. Lo que pasa es que cuando se forma una onda estacionaria, cuando hay una onda que va y otra onda que se regresa. Eso lo podemos ustedes hacer cuando usted coge una cuerda, la tiene allí amarrada de esta punta y usted empieza a hacer una perturbación. Perturbación, no masturbación, no perturbación hacia arriba y hacia abajo de esta onda. Entonces empiezan a presentar unas ondas, llega y se estrella acá y se regresa, y entonces se forman lo que se llaman las ondas estacionarias. De hecho, también se forman una onda estacionaria en una cuerda de una guitarra, donde usted tiene los dos puntos de la cuerda sujetos acá, usted hace una perturbación aquí y ya se empiezan a presentarse unas ondas estacionarias en esta forma, donde es como una especie de onda sinusoidal, donde hay unos lugares en donde hay fijos ceros y donde hay fijos máximos. Y esto es así, mírenlo. Mire, la señal azul es la que va y la señal roja es la que viene y siempre va a presentarse esto de esta manera, las ondas estacionarias. Mire, hay estos puntos rojos donde siempre la señal va a ser igual a 0, siempre, siempre va a ser igual a 0 aquí. Y va a haber estos puntos en donde siempre se va a presentar máximos, independiente de cómo, siempre se van a presentar máximos y mínimos. ¿Verdad? Un máximo aquí, mínimo, máximo, mínimo. Así es como se ve gráficamente las ondas estacionarias. Qué bonito imagen tomada desde el internet, no le hice yo. Y así es como funciona esto. Siempre van a presentarse los famosos nodos y los famosos vientres. Los vientres son los lugares donde se presenta un máximo o un mínimo en cualquier instante. ¿Listo? Entonces, esto era lo que tenía para hoy. No sé si tiene alguna duda hasta ahí, mi amigo Sebastián. No, Bueno, listo. Entonces, no siendo más, lo dejo porque ya voy a empezar mi otra clase. Tengo a las 5 y entonces le agradezco mucho su presencia. Muchísimas gracias. Daniel tuvo un inconveniente porque tiene que hacer otra vueltica, entonces le agradezco mucho. Y ya suspendemos la grabación. Ya continuamos mañana a las 3 de la tarde con nuestra clase. Bueno. bueno, profe, muchas gracias, que esté bien. Bueno, gracias.